Hola, queridos amigos, pues vamos a afrontar hoy el tema de la persona, el- que bueno, ha sido definida de muchas maneras a lo largo de la historia, pero sí hay una cierta coherencia y una cierta coincidencia entre las diversas definiciones. Y hay que recordar que en cuando la filosofía aborda cualquier tema, pues lo hace históricamente, ¿no? Un tema, bueno, como se ha abordado filosóficamente en la Edad Antigua, por tanto, los griegos, un poco la filosofía romana, que sinceramente es bastante pobre como tal, como filosofía. Eh, Después, pues los diversos periodos que se han ido eh, dando de la filosofía griega, pues sería los presocráticos, después Sócrates, Platón, Aristóteles, cómo conciben la persona, ya después en el periodo helénico romano, pues las diversas tradiciones como el estoicismo, el epicureísmo, y ya metiéndonos a lo que sería la Edad Media, pues un neoplatonismo, y después la época de los Santos Padres, que es una época también filosófica, teológica también, o una mezcla entre ambas, y después la escolástica que pues, nace, se podría decir así remotamente con San Agustín, pero ya propiamente hablando nace en el siglo X, o sea, mucho tiempo después, con Anselmo, tiene un periodo de crecimiento que lo marcarían Abelardo y Bernardo, un clímax que sería de Tomás de Aquino, San Buenaventura, ya estoy hablando del siglo XIII, y una decadencia con Ockham. A partir de ahí, en el siglo XV, pues nos encontramos ya con que la filosofía no es que siga así como una corriente o un cauce general, sino que se va dividiendo entre filosofía inglesa y filosofía europea, y cada una de las generaciones que se van a ir sucediendo, pues va a aportar una diferente o nueva visión de la persona. Bueno, pues dicha esta introducción, eh, bueno, mencionaré algunas de las escuelas que vendrán o algunas de las posturas. Por ejemplo, en el campo de la filosofía inglesa, pues el pragmatismo que se derivará a su vez de del empirismo hasta dar eh, origen al utilitarismo del siglo XX. Entonces, cada vez en ese contexto se ha ido empequeñeciendo el concepto de persona. Por un lado, se ha ido cosificando y por otro lado también pues se ha ido reduciendo en su significado. Bueno, y del otro lado está la filosofía europea, donde dominan algunas corrientes o algunas, bueno, más que corrientes, en filosofía no hay corrientes como tal, hay una comunidad de pensadores, pero está Descartes, para el cual la, la persona sería la conciencia, o sea, el yo. En filosofía, de hecho, no existe o no debería existir el yo. Es yo, mí, aquí, yo, ahora. Bueno, pues para Descartes, por ejemplo, o Descartes, el cuerpo pues es pues una cosa y la persona propiamente hablando sería la conciencia o lo que nosotros llamaríamos el espíritu. Vean que incluso van cambiando los nombres. Poco a poco en el idealismo, pues la persona que es, el idealismo es otra corriente que se deriva o de una de las grandes posturas filosóficas ya del siglo XVIII, XIX, concibe a la persona más como un sujeto, y sujeto pues es un subjectum, o sea, un fondo donde se dan las realidades, etcétera. A diferencia del objectum, el objectum sería pues una cosa externa, objeto, o sea, literalmente significa un, una dirección hacia dónde dirigir a el subjectum. Esto pues habrá que profundizarlo más adelante y bueno, tampoco es que sea tan importante, simplemente lo que nos interesa aquí es saber que con el paso de la filosofía, del avanzar de la filosofía, de su historia, como que se ha ido tendiendo hacia el subjetivismo. Y esto ha dado origen a cosas tan prácticas como el individualismo. Antes las cosas, las propiedades, etcétera, se concebían de manera comunitaria, hoy se conciben de manera absolutamente individualista. Antes
en un comunitarismo exagerado, pues se pisotea a las personas individuales. En un subjetivismo exagerado, lo que se hace es que se pisotea al otro y casi se le usa como un objeto para los propios medios. Bueno, y así nos vamos adentrando hacia el siglo XX, en que pues, hay una confusión absoluta de respecto a lo que es persona, por un lado. Y por otro lado, hay un renacer de la importancia de la persona a partir de las grandes dramas o de las grandes tragedias que se dan en el siglo XX como las guerras. Entonces, eso hace que se replantee como un regreso a la realidad y una nueva exaltación, por así decir, o bueno, un redescubrimiento de la persona, por un lado. Y por un tercer lado, también con los ideales de comodidad, de hedonismo, de facilitonería, de espectáculo que se han ido introduciendo a nivel social en los fines del siglo XX, a inicios del XXI, pues nos encontramos con un total extravío respecto a lo que es persona. Bueno, pues dicho eso, y espero que nadie se haya mareado con con este recorrido tan rápido por 2.500 años de historia, bueno, ya hemos preparado el terreno para que las cosas que vamos a hablar ahora pues no nos caigan así como de sorpresa o en inconexión. Bueno, la metodología para estudiar a la persona, porque hay muchas, pero la que hemos escogido aquí es la de los fenómenos, o sea, la de las manifestaciones que hay en la persona o en el ser humano o en el hombre, que son cosas o afirmaciones o palabras o términos mucho más generales. Bueno, eh, hemos partido de los fenómenos, o sea, de los actos después, viendo el funcionamiento, por así decirlo, o el actuar de las personas o de los seres humanos. Hemos sacado unas conclusiones y son estas, que la persona es sexuada, que es histórica y que todos los actos del ser humano revelan que es, desde luego, cuerpo, porque el cuerpo además es evidente, y por otro lado es también espiritual. Por ejemplo, actividades tan cotidianas y algunas muy profundas como pensar, el vivir en su concepción más profunda y o sea, en la originalidad humana, su biografía más que biología, y en el querer continuo humano encontramos que siempre hay una parte o una dimensión corpórea y otra espiritual. Bueno, entonces, eh, el resultado de todas estas parece que es la vocación del ser humano al amor. Sin embargo, queda todavía un poco frágil toda esta estructura porque no hemos definido persona y es lo que vamos a tratar de hacer aquí. Bueno, pues recordar que la, la dimensión o la serie de dimensiones o las capas de lo sexuado pues son muchas y que justamente revelan que el ser humano es algo biológico y alguien espiritual. Esto lo vamos a notar en todos los ámbitos del ser humano, por lo cual se revela que el ser humano es como un habitante de dos mundos, un ciudadano de dos mundos, del mundo corpóreo y del mundo espiritual. Y bueno, espiritual ya sabemos a estas alturas que no significa religioso, sino pues incorpóreo, unificante, etc. Bueno, voy a saltarme algunas de los cosismos que hay en la actualidad respecto a la persona que hacen que sea muy frágil, muy dependiente de las ideologías, de los espectáculos, de los modelos que te echan, porque en general pues hay muy poco espacio, no digo tiempo, porque el tiempo hay muchísimo, hay poco espacio para la introspección. Entonces parece que estamos hipnotizados como sociedad, hay mucha gente que lógicamente no. Eh, Todo se reduce a espectáculo, por eso después los políticos hacen lo que quieren. Eh, y bueno, esto ya lo había denunciado un pintor en el siglo XVI, justo cuando de hecho se está rompiendo la unidad de los cristianos en Europa, pues este señor denuncia que
en esa concepción, si bien el hombre ha sido creado a imagen y semejanza, sin embargo, a imagen y semejanza de Dios, sin embargo, está bajo el efecto o bajo el ataque de los demonios que pues logran una cierta victoria y por eso en esa concepción, que no es exactamente teológica, ni es exactamente lo que dice la Biblia, pero bueno, son expulsados, entonces se entiende la vida como un castigo. ¿Y a qué se dedican los seres humanos? Pues no se dedican sino a coleccionar paja, a pelearse, la violencia, todo por una paja. ¿Y qué es la paja? Pues esa material que no sirve ni siquiera para hacer fogatas, si acaso solo para encenderlas. Y bueno, ¿en qué transcurre la vida humana? Pues en quedarse con las migajas de la vida, que es tratar de arrancar justamente algo de esa paja, y al final no es más que paja. eh, y bueno, como dicen muchos místicos de la época, esa paja que busca la gente, pues lo único para lo que sirve es para avivar las llamas del infierno que cada quien se construye al no encontrar, digamos, sentido de la vida. Y aquí hay dos concepciones del infierno: el infierno como un lugar sin tiempo en el más allá, o el infierno que significa un infierno aquí en la tierra, que significaría como una falta de sentido. Y así, bueno, hay muchos cuadros de esa época que denuncian algo que después se dará mucho en el siglo XX y XXI, que es, por ejemplo, que un ciego guíe a otros ciegos, etcétera. Ya con esto llegamos a ver qué es persona. Bueno, pues desde la evidencia, pues se revela la absoluta superioridad y originalidad de la persona respecto a los animales, plantas, piedras, etcétera. Por ejemplo, por las actividades humanas que ya hemos dicho, el lenguaje, cuando se habla de cosas, se refiere a qué. Si alguien toca en este momento la puerta, yo no digo qué, o no pregunto, sino que pregunto quién. O sea, doy por sentado que un perro o una piedra o una planta no toca la puerta, además con ciertos sonidos, etcétera, ¿no? Bueno, entonces ya en el lenguaje común encontramos esta diferencia. Después, las experiencias, que es lo que va haciendo absolutamente individual a cada persona, por encima ya de la absoluta individualidad, que es su información genética, por ejemplo, que es absolutamente originaria e irrepetible, etcétera. El carácter narrativo que tiene la vida, o sea, las experiencias que se van acumulando, el valor que se da la persona, al menos a sí misma, y bueno, ya después el valor o la dignidad que hay que reconocer a las personas, son como notas que nos van revelando lo que es la persona. Y al final, a la persona, filosóficamente, se le puede definir, entre otras definiciones, como lo máximo en consistencia óntica, o sea, de todos los seres que conocemos, el que más concentración óntica o de ser tiene, o sea, en profundidad, en altura, eh, etcétera. Bueno, eh, ¿qué es persona? Voy a saltarme algunas cosas. Eh, Prácticamente en todas las culturas, pues se ha estudiado al ser humano y a veces se le reduce a las cosas, a veces al mundo de los animales, otras al mundo de los ángeles. Pero, por ejemplo, ya para los estoicos, que es esa corriente no tan profunda, pues la persona es un sujeto operante, o sea, es como ese sustrato que hay debajo de cada ser humano que le da unidad al todo. O sea, no somos una suma de actos aislados, sino que yo puedo decir que, aunque ha pasado mucho tiempo, pero soy el que hizo la primaria, el que se sacó esa calificación, no digo cuál, porque les voy a desanimar, eh, el que se hirió esa vez, el que tiene una cicatriz, puede la persona tener cicatrices físicas o también espirituales, la persona a la que le dieron ese premio, y la persona que se casó o la persona que se divorció, pero o sea, no, esas acciones que estoy diciendo no se pueden atribuir a otros, sino y nada más que a mí. Entonces, eso es lo que dicen los estoicos.
hay una unidad vital, y a eso se le llama la persona. Los neoplatónicos, que provienen del mundo platónico, pues dicen que la persona, estrictamente hablando, es el alma. En esa división típica que tienen los griegos en dos para todo, bueno, pues se dice que el alma sería la persona, el cuerpo es como un cascarón, de hecho es una cárcel. Bueno, pero bueno, ¿dónde se origina la palabra persona? La palabra persona es una palabra latina que significa per se sonans, o sea, los individuos que son capaces de hablar por sí mismos, de defenderse, etc. Otras palabras que se han usado son prosopon, que significa personaje, eh, es una palabra griega que de hecho no se sabe cuál es más antigua. El caso es que prosopon significa, para simplificar, rostro. ¿Ok? Por ejemplo, en estas cariátides, pues hay una que no tiene rostro y otras que sí. Eh, por ejemplo, el prosopon significa el rostro, por ejemplo, que llevaban las naves. Las naves tenían, como hoy hacen los camioneros, que le ponen un rostro ahí a su camión. Bueno, pues el rostro puede ser aplicado tanto a la luna, a los animales, a las cosas, pero ya revelaba alguna cosa única respecto al ser humano. O sea, es decir, la absoluta originalidad de la cara. La cara es intransferible y es única de cada persona. ¿Okay? Otras palabras un poquito más complicadas sería hipokeimenon, que es decir, ese sustrato que hay detrás o debajo de cada persona, y el ousia. Ousia se ha traducido como sustancia, es decir, un sustrato, un subsistere, o sea, es esa cosa que dicen los estoicos, que no cambia y que está por debajo, o aunque cambie, siempre habrá una continuidad en todo ello. En tal caso, la conclusión de esas concepciones, así un poco confusas y hasta cierto punto pobres, es que, a diferencia de los animales, los seres humanos tienen una dignidad y una originalidad. Pero ya la palabra persona, en ese mundo latino, pues se usa en realidad en el derecho y no se aplica a todos. Por ejemplo, un esclavo, una mujer, un extranjero no son considerados personas porque no pueden sonar por sí, no se pueden defender en los tribunales. Bueno, pasa el tiempo y en el siglo IV, en el ámbito cristiano, en un ámbito de discusión sobre pues, tratar de definir qué es la Trinidad, qué son los individuos que componen la Trinidad, se llega a una conclusión, y es que la palabra que mejor se aplica para ellos es la persona. O sea, en el fondo, aquí hay mucho más claridad, y quien inventa la palabra persona o quien aporta a la humanidad la palabra persona es el cristianismo. Y en primer lugar se aplica a la Trinidad, y ya en segundo lugar, y no por la filosofía, sino por la revelación judeocristiana, se aplica absolutamente a todo ser humano, esclavo, libre, mujer, hombre, extranjero o nacional. ¿Por qué? Porque hay una afirmación en el Génesis que dice: y lo hizo a su imagen y semejanza, varón y mujer. Por tanto, macho y hembra para ser uno solo, en una sola carne, el espíritu, perdón, el matrimonio, etcétera. Pero es la revelación judeocristiana la que da como conclusión que la persona, que principalmente se aplica a la Trinidad y a cada una de las realidades de la Trinidad cristiana, eh, por tanto se aplica también a cada ser humano, por el hecho de ser imagen y semejanza. Y en este momento nacen los derechos humanos. Ya después que se pisoteen o lo que sea, pues eso ya es otra cosa. Pero aquí se reconocen y de aquí se van a derivar muchas cosas. Así es que después de esto, en el siglo XVI,
la persona que hasta ahora ha definido de manera más exacta, aunque incompleta, a la persona es este abogado cristiano o convertido, Boezio o Boetius, o Boecio, simplemente, que dice, persona est rationalis naturae individua substancia. O sea, ¿qué es la persona? Pues una substancia, o sea, algo que está ahí como un sustrato, que es eso que los anteriores llamaban hipostasis, hipokeimenon, ousia, independencia, que es autarqueia, es una absoluta independencia del ser. Eh, Individua significa que es absolutamente irrepetible, que cada uno tiene su propia historia. Racionales significa pues que es espiritual, y nature es lo que nosotros llamamos naturaleza, aunque se ha descafeinado mucho el término. Es decir, es una substancia irrepetible a la que le nace lo racional. Es alguien, o sea, lo estoy traduciendo en un lenguaje un poco más sencillo, es alguien absolutamente irrepetible al que le nace, porque eso es lo que significa naturaleza. Naturaleza es lo que le están naciendo a las cosas, pues a la persona, a diferencia de los animales, las piedras y las plantas, le está naciendo la urgencia siempre de razonar. Y esto pues es una absoluta evidencia. Ya después esta definición se perfeccionará. Si ven, pues vamos caminando en el tiempo, por eso le estoy poniendo algunas imágenes, algunas no las voy a comentar. Ya estamos en el siglo V, se toma al modelo de la persona, o como modelo de la persona se toma a Cristo. Cristo que baja a los infiernos para rescatar a su esposa, y ya tiene otros muchos significados. Es decir, la persona, independientemente de su sexo, está hecha a imagen y semejanza de Cristo resucitado, y está llamado a amar. ¿Ok? Ya sí habría que precisar eso de la oveja, etcétera. Y así nos metemos al medievo. Pasan muchos siglos porque hay invasiones, reacomodos, se van formando las naciones nuevas. Ahí pues, la filosofía se hace casi a escondidas en los monasterios. El caso es que llegamos al siglo XII, XIII, en que vive Tomás de Aquino, que nace por el 1300, perdón, 24, para que ya nos ubiquemos. O sea, si pues, se habrán dado cuenta que dimos un salto, saltándonos también muchas posiciones intelectuales sobre la persona. Bueno, pues Tomás de Aquino, que es uno de los grandes, llamará persona a ese supuesto es algo así como substancia, o sea, lo que se presupone, lo que está ahí abajo, de naturaleza racional. Suppositum significa individuo, ahí está juntando las dos palabras, substancia e individuo, y expresa que la persona es perfecta y unitaria de por sí, y es autónoma, independiente y suficiente en el nivel ontológico para ser. Es decir, de alguna manera es un fin en sí misma y nunca puede ser usada como medio. Su naturaleza es racional, significa que tiene espíritu con las dos facultades de las que siempre se ha hablado, que son el conocer y el querer. Es decir, la persona, a diferencia de las plantas y las demás cosas, es consciente y además libre. Y por tanto, y aquí sale una propiedad de la persona que es responsable. Responsable significa, o sea, literalmente significa que puede casarse, o sea, que puede responder de su responsabilidad, o puede digamos, responder al amor, responder al amor recibido, al amor que ha prometido, etcétera. Eso significa responsable. Y en sentido mucho más llano, significa que pues, responde de sus acciones. A diferencia de un perro, o sea, ustedes, o un animal, un tigre no puede ser metido a la cárcel por haber matado a unas personas. Simplemente, pues, actuó según su instinto. En cambio, el hombre sí responde a sus acciones.
y pues aquí es una cosa que es urgente enseñar a los niños y adolescentes, y es que las acciones siempre tienen consecuencias, ¿no? Bueno, y substancia para Tomás de Aquino es algo dinámico, o sea, no es algo, una cosa estática, sino que por la libertad del ser humano, de alguna manera siempre se está rehaciendo, pero conservando ese sustrato, ¿no? Bueno, omne subsistens in natura rationali vel intellectuale est persona. Es decir, todo subsistente es persona. Y con eso nos metemos un poquito ya más hacia adelante. A partir del Renacimiento y del Barroco, pues la persona cada vez se va a concebir más como una super cosa. O sea, sí, es lo más grande, pero en el fondo no es más que una cosa. Y esto va a derivar que en el siglo XIX, pues la persona va a ser reducida prácticamente a un animal, a un superanimal, pero en tal caso, un animal. O sea, se ha ido como destronando, ¿ok? O autodestronando. Ya dijimos que uno de los grandes filósofos es Descartes, que o sea, para él, que es muy interesante, es un gran matemático, eh, para él el ser humano es una cosa compuesta de dos cosas a su vez artificialmente pegadas, que serían la conciencia, lo que conciencia significa pues esa visión del propio yo, ¿ok? Y la cosa sería el cuerpo, y el cuerpo pues está entre todas las demás cosas. De hecho, aquí nace, por ejemplo, eh, el maquinismo, o sea, el reducir a la persona a una máquina, y por la medicina como si fuera pues simplemente una mecánica en la que se arregla el cuerpo. Aquí nacen también, curiosamente, nace una visión muy optimista de las personas y del mundo, porque en este sistema mecanicista o maquinista, eh, más o menos se afirma esto. Los seres humanos no conocemos el funcionamiento de todas las cosas, ni siquiera el del propio cuerpo. Pero cuando lo conozcamos, vamos a ser capaces de que ya no haya guerras, no haya enfermedades, no haya muerte, etcétera. Entonces se introduce ese optimismo que ya después va a venir Einstein en pleno siglo XX a decir exactamente lo contrario y a crear la teoría de la relatividad, que más o menos consiste, así muy superficial y simplemente, en que de todas las mediciones y todas las cosas que parecen controladas, pues al final siempre como que hay una curva en la que se pierde nuestro control sobre las cosas y en la que la materia deja de ser totalmente dominable. Y bueno, estamos en el siglo XXI y sigue habiendo pestes, enfermedades, guerras, etcétera. Entonces parece que el camino iba por otro lado. Nace el racionalismo, o sea, el racionalismo significa concebir a la persona como simplemente el espíritu, y ya estamos en el siglo XVIII, a fines del XVIII e inicio del XIX, pues este gran filósofo Kant no va a definir la persona, pero sí va eh, a dar algunas propiedades. El hombre y en general todo es racional, vean que se sigue usando obstinadamente la palabra hombre, y con lo cual de alguna manera se excluye a las mujeres. Y en general todo es racional, existe como fin en sí mismo. Entonces este hombre cristaliza esa consecuencia que hemos visto en Santo Tomás, no solo como medio para uso cualesquiera de esta o aquella voluntad, debe en todas sus acciones, no solo las dirigidas a sí mismo, sino las dirigidas a los demás seres racionales, ser considerado siempre al mismo tiempo como fin. La naturaleza racional existe como fin en sí mismo. O sea, por la naturaleza espiritual del ser humano, todo ser humano es fin en sí mismo y nunca puede ser usado como medio. Esto habría que verlo porque, por un lado, está la esclavitud, el desprecio, el uso de las personas, etcétera. Entonces son cosas que contradicen la naturaleza del ser humano. Y por otro lado está una cosa, o una realidad, más que una cosa, que se llama matrimonio, donde
se presupone, más que se supone, se presupone que de alguna manera las personas se hacen se hacen medio siendo fin del otro. Esto habrá que puntualizarlo más adelante. Pero bueno, dicho con palabras más sencillas, significa que una cosa es usar al otro, o sea, reducirlo a un medio para mis fines, y otra cosa es ponerse al servicio del otro, y de alguna manera la persona que se pone al servicio del otro, pensemos en Juan Pablo II, la Madre Teresa, millones de personas cristianas y no, que a través del matrimonio se han puesto al servicio del otro, de alguna manera se han puesto como medios para la perfección del otro. Es decir, una cosa es el dominio del otro y otra cosa muy diferente es la sumisión voluntaria para el bien del otro. Y bueno, la palabra sumisión también a su vez hay que explicarla bien porque toda sumisión siempre pide una reciprocidad de algún tipo. ¿Ok? Bueno, y de ahí nace su llamado imperativo categórico. Imperativo significa que no te lo puedes saltar. Categórico significa que no te puedes escapar y que es práctico. O sea, para cada acción del ser humano, eh, este sería como el mandamiento. Obra de tal modo que uses la humanidad, tanto en tu persona como en los demás, siempre como un fin y al mismo tiempo y nunca solamente como un medio. ¿Ok? Y bueno, pues con eso desembocamos en el siglo XX, donde hay algunos otros grandes pensadores de la persona. De hecho, van a hacer una postura que se le va a llamar el personalismo, ¿no? Yo personalmente no estoy así muy a favor de los ismos, pero más bien habría que ver o habría que definirla o llamarla una visión personal del ser humano, o sea, que se respete todo lo que se ha dicho anteriormente en la historia sobre la persona. ¿Qué es una persona? Pues es un ser espiritual constituido como tal por una forma de subsistencia, es lo que dice Emmanuel Mounier, mediante su adición a una jerarquía de valores libremente adoptadas, es decir, aquí aparece ya una cosa que no había aparecido antes. En pleno siglo XX, este señor dice que una de las propiedades de la persona es que reconoce lo que valen o la jerarquía de valores que hay en todas las cosas y que hay unos valores materiales, unos valores, por ejemplo, intelectuales, unos valores espirituales y que muchas veces caemos en la tentación de alterarlos. Y cuando se alteran esos valores, pues al final se termina usando a las personas. Unifica así toda la actividad en la libertad, ahí está la substancia, eh, toda la actividad humana está unificada. O sea, tú no puedes decir, yo no soy ese que se casó, ese que estaba ahí arrodillado en la foto o en el vídeo, ese yo no soy, yo ya ahora soy otro. No, sigue siendo el mismo, porque hay una realidad unificadora de todas tus acciones. Y esto hay muchísimas maneras de demostrarlo, por ejemplo, a través de los traumas, las heridas, los éxitos, etc. ¿Y cuáles son las dimensiones de la persona? Aquí escojo algunas de las que Emmanuel Mounier nos deja. Una es que está llamado, o sea, que es vocación. Segundo, que es encarnación. Es un espíritu encarnado. Pero no significa que se haya encarnado, sino que continuamente es un espíritu que se está encarnando. Se está encarnando de muchas maneras, a través del lenguaje, del trabajo, del amor, etcétera, y principalísimamente a través del cuerpo. O sea, el cuerpo sería la carne. Jamás puede desembarazarse de las condiciones y servidumbres de la materia. Es decir, somos materiales y por más que nos queramos inventar, nunca podemos prescindir de la materia. Eso, por no decir cosas mucho más banales y obvias, como que no puedes atravesar una pared, no te puedes tirar de un precipicio y no morir, o hacer una tontería en la punta de un edificio y equivocarte y pues, si caes vas a morir. O sea, no estamos en un videojuego, estamos en la realidad. Después, una cosa que subraya y una de las grandes aportaciones que se habían descuidado a lo largo de la historia, y pues la saca a la luz Mounier,
diciendo que la persona es alguien comunitario. O sea, no se encuentra a sí mismo, sino dándose a la comunidad. O dicho de otra manera, el hombre busca siempre la felicidad, pero digamos, la busca indirectamente, porque en el fondo lo que busca es pues, ser representativo para los demás, ser reconocido, etc. Y en el fondo pues, está, o sea, en el fondo de esto, eh, busca la felicidad, o al revés. Pero el caso es que, eh, como vivimos en un mundo individualizado, pues este señor rescata eh, este espíritu comunitario. O sea, significa también otra cosa que, como esto, que el, el hombre busca realizarse, pero su realización está realizando o se da realizando al otro. Eso es lo que quiere decir. Y bueno, comunidad es una palabra muy profunda que significa poner en común, que sería el cum, y el, la otra palabra que compone esta dualidad o esta palabra compuesta, que es cum y munio. Munio significa don, es poner tu don, tu marca al servicio de los demás y reconocer la de los otros. O sea, comunidad podría traducirse como una constelación de dones. Y bueno, de aquí se derivan otras muchas conclusiones. Por ejemplo, que las familias, las escuelas, incluso las empresas deberían ser comunidades y no, pues, no sé cómo decirlo, granjas, donde simplemente se ve lo que produce el otro, no. Y pues una de las grandes tareas es no solamente hacer de la familia una comunidad, sino hacer comunidades de familias. ¿Ok? Bueno, los 5 actos originales de la persona serían estos. Es capaz de salir de sí voluntariamente, y hay muchas maneras de salir de sí, salir al otro. Salir de sí significa pues estudiar, reconocer los propios errores, o sea, salir siempre, salir a las necesidades del otro, eh, superarse, etc. Comprehender significa esa capacidad que hay en el ser humano de como ver la unidad que existe entre todas las cosas. Y ya después, comprehender significa también acoger a los demás, ¿ok? Asumir sobre sí el propio destino y ya no echar la culpa a los demás o al destino en general o al tiempo o a Dios o a los propios padres o a la genética o a las circunstancias, al frío, al calor, al viento, a la falta de viento. No, asumir el propio destino, digamos, en las cosas particulares, y esto significa tomarse la vida como un misterio. Y misterio significa un proyecto que realizar. Es capaz de dar, a diferencia de los animales o de las cosas, y aquí pues hay mucho, ¿no? Es capaz no solo del amor, sino del amar, de hacerse a sí mismo don sin medida, de eh, prometerse a sí mismo, o sea, comprometerse con el otro, etc. Y por eso existe el matrimonio, porque hay muchas personas que han apostado, digamos, que sería como otro sinónimo, y es capaz de ser fiel. ¿Qué significa ser fiel? Pues ser coherente con una promesa hecha, implicando la continuidad de entrega personal al amor y la amistad. De hecho, el amor, dice Mounier, el acto de amor es la más fuerte certeza del hombre, el cogito existencial irrefutable. Yo amo, luego existo. O yo amo, luego el otro también existe. Eh, es decir, la suma de todo lo que hemos visto un poquito es eh, la dignidad, la originalidad, la irrepetibilidad de la persona, que ya son propiedades que habrá que ver después, pero parece que la persona es un ser absolutamente superior
que llena en su totalidad lo que significa ser, al menos de las cosas conocidas, es el más denso, digamos, ontológicamente o metafísicamente, y está hecho para amar, es decir, para compartir esa continuidad, y pues la continuidad habla del tiempo, con los otros. Es decir, a través de esta nueva, de este nuevo término, que es el de persona, descubrimos nuevamente que parece que pues, es una brújula lanzada al infinito, lanzada al amor, etc. Se caracteriza por ser espiritual, ser sustancial, por la independencia, por ser libre, por ser creador, creador y tiene una vocación. Creador significa pues, creador de nuevas ideas, de nuevas cosas, de nuevos pensamientos, a partir de lo que hay, lógicamente, a partir de la comunidad, por ejemplo, crear un lápiz, que puede parecer un ejemplo tonto, pero en realidad quien crea un lápiz, pues se está convirtiendo en creador, quien crea una escultura, etcétera. Pero también es verdad que el lápiz nadie lo hace desde cero, sino que siempre parte de algo que ha recibido, que es una materia, por un lado, y por otro lado, otras cosas que a su vez han hecho otras personas. El caso de las máquinas, de las computadoras, de los aviones, etcétera, de los coches, es mucho más evidente. Si alguien hoy hace un coche absolutamente nuevo, pues será absolutamente nuevo, pero siempre vendrá de una comunidad que lo ha ido soportando en el tiempo. Y después la persona se caracteriza por la sustancialidad, o personalidad. Sustancialidad significa que por el trabajo que cada quien hace de sí mismo es más sustancial para los demás, o sea, más significativo. O quien se dedica a la pereza y a la vulgaridad, al no hacer nada, pues se va, sin perder su dignidad de persona, pero se va desustancializando, o sea, se va empobreciendo como persona. Y pues esta es una de las grandes eh, virtudes. Bien, pues voy a saltar algunas cosas. ¿Ok? La persona también es drama, es un recurso vital. eh, ¿Ok? Bien, pues vamos a ir aterrizando. Simplemente les estoy mostrando algunas otras imágenes que pueden venir a cuento, pero que ya no me va a dar tiempo a desarrollar. Y parece que la persona en el fondo está hecha para la resurrección, para volver a encontrarse ya perfectamente en un nuevo cuerpo, bueno, que, del cual el cuerpo actual pues será, no será contrario, sino una prefiguración, y pues al menos este es el sentido o la aportación, otra de las aportaciones cristianas, y que se resucita, por así decirlo, en comunidad. ¿Ok? Para algunas otras afirmaciones, por ejemplo, ya de un filósofo español como Julián Marías, que de hecho de alguna manera es maestro mío indirectamente y maestro también de Juan Manuel Burgos, de él directamente. ¿Ok? La persona es innovación absoluta, es decir, es creación absolutamente de la nada. Hay algo en nosotros que proviene de algo preexistente, que es la materia, y hay alguien que somos cada uno de nosotros, que es absolutamente nuevo, original, único e irrepetible en esta vida. De manera que cuando se interrumpe una vida o cuando alguien muere de muerte natural, pues jamás en la historia de la humanidad se va a volver a dar esa misma persona, con esa misma vida y esas mismas experiencias. Incluso en el caso de una clonación, pues la vida absolutamente irrepetible de esa persona injustamente clonada será, o del clon más bien, será absolutamente irrepetible por una cosa unificadora y diferenciadora de las personas, que es o que son sus propias experiencias. Y pues es misión, una tarea o un quehacer que es amar y que nadie puede hacer por ti. Y pues esto, por un lado, nos tiene que dar
y mucha esperanza, y por otro lado, pues mucha solidez, ¿no? Porque nadie puede crear la marca, y pues la marca que eres tú, tu vocación, tu misión, nadie más la va a hacer por ti, y pues para eso está la terrible tarea de cada uno de descubrir cuál es su misterio, o sea, cuál es, para qué está hecho, cuál es el proyecto que hay sobre sí mismo, etcétera. Y finalmente, la persona, como dijimos en el caso de la substancialidad, admite grados. Una persona puede personificarse, o sea, crecer como persona y se crece a través de las virtudes, o disminuirse como persona, que es a través de los vicios. Bueno, pues espero que nos haya quedado más o menos claro a través de esta grabación el término de persona, de la cual se derivan algunas cosas, pero que ya no voy a tocar ahora, porque pues, ya serían de nuevo tema, que son las propiedades que se derivan de esta concepción, o bueno, de toda esta fuerza que significa ser persona. Muy bien, pues así, recapitulando, a través de los actos y a través de las dimensiones, nos damos cuenta que la persona es alguien más que algo, entonces habría que definir ese alguien. Ese alguien es persona y tiene todas las propiedades o características o notas que hemos dicho, y quedan pendientes ya, digamos, las propiedades que no pueden faltar y que de hecho no faltan en ninguna persona. Muy bien, pues espero que eso, pues les mando un abrazo a todos, que hayamos abordado suficiente, aunque de manera muy breve y un poco hasta injusta, el tema de la persona.